Y seguimos con América Latina y para examinar más lo ocurrido tras un año de genocidio, conectamos en directo con Abu Faisal Sergio Tapia, analista político experto en cuestiones de Oriente Medio y director del diario El Quds Liberación desde Medellín, Colombia. Abu Faisal, buenas tardes. Es ya un gran honor estar con vos y la audiencia de la televisión argelina. Gracias, Abu Faisal. Un año de muerte, destrucción, hambruna, un verdadero caos impuesto por la entidad sionista contra el indefenso pueblo de Gaza. ¿Cómo se puede describir la situación tras un año de una de las tragedias más atroces de la humanidad que está extendiéndose a otras regiones medioorientales? Exactamente, un genocidio que llevamos sobre la Franja de Gaza desde hace un año, pero en un contexto de 76 años de ocupación, de crímenes permanentes por parte de la entidad sionista. Recordemos desde 1948 la Nakba, donde se fue destruyendo más de 510 pueblos y aldeas palestinas con total impunidad, lo que significaba la matanza de más de 20.000 hermanos palestinos, entre ellos cientos y miles de niños y mujeres y familias enteras. Recordemos, más de 100 fosas comunes, más de 750.000 hermanos palestinos expulsados de sus hogares. Esto iba a ser la arquitectura perfecta justamente durante estos 76 años de este genocidio que venía llevando y se ve en este año sobre la Franja de Gaza. Recordemos que Gaza ha sido destruida prácticamente el 86% de sus hogares, de sus edificios, principalmente en las 5 gobernaciones, pero especialmente en la ciudad de Gaza, en Khan Yunis, en la ciudad de Rafah, en el sur. Y también y mientras Oriente Medio también sigue en llamas y el conflicto se ha extendido en particular a países como Líbano, Yemen, Irak y también agresiones contra Siria, vemos que las potencias occidentales como Estados Unidos a su frente siguen apoyando y vendiendo armas a la entidad sionista. ¿A qué se debe este apoyo tan absoluto de Occidente al sionismo? Bueno, justamente veamos que el Occidente, el doble rasero criminal, ¿no?, acompaña este genocidio sobre el pueblo palestino, no solamente sobre Gaza, sobre la Cisjordania ocupada, sobre Al-Quds. Recordemos que en estos 76 años de ocupación y de crímenes ha otorgado el imperialismo norteamericano más de 330.000 millones de dólares, ¿sí? Y son las bombas de Estados Unidos que son arrojadas sobre las familias y sobre niños y mujeres palestinos con total impunidad. Y recordemos también los países colonialistas de la Unión Europea, como Alemania, que en los últimos 50 años le ha otorgado más de 80.000 millones de euros a la entidad sionista y es el segundo proveedor de armamentos que se utiliza para matar justamente al pueblo palestino. Vemos ahora que se expande la guerra sionista criminal sobre el Líbano, sobre el pueblo del Líbano, que soporta una vez más estas agresiones criminales, recordando en 1982 al criminal Ariel Sharon cuando tenía sus tanques en Beirut masacrando al pueblo libanés, a familias enteras, y recordemos Sabra y Shatila en septiembre también de ese año masacrando a los refugiados palestinos en las afueras de Beirut, más de 3.500 hermanos mártires. Estas son las cifras de la muerte y la destrucción. Pero ¿por qué hace esto la entidad sionista? Porque necesita a través de la muerte, destrucción, la guerra, mantenerse, está en un colapso total. La entidad como tal, el gobierno criminal de Benjamín Netanyahu, está cayendo derrotado, ya cayó derrotado en la Franja de Gaza no ha logrado por la resistencia heroica palestina. Ningún objetivo. Vemos que no ha logrado ningún objetivo anunciado a principios de la guerra, que era aniquilar a Hamas y liberar a los rehenes de la resistencia. Sin embargo, lo que ha hecho es solo desestabilizar y escalar más la tensión en toda la región de Oriente Medio. Exactamente, lo que está haciendo en un callejón sin salida. Sabe el régimen criminal sionista israelí de que está golpeado por el eje de la resistencia. Vemos que la resistencia libanesa le está otorgando durísimos golpes. Recordemos que en el Líbano llevamos más de 2.000 mártires libaneses, entre ellos más de 200 niños libaneses que son día a día bombardeados. Beirut, recordemos, totalmente destruida, la zona sur de Beirut, los pueblos y las aldeas, pero el régimen sionista israelí está colapsando internamente. Recordemos también la resistencia heroica en la Cisjordania. Llegamos en Cisjordania en un año más de 700 mártires
palestinos, entre ellos más de 200 niños también palestinos masacrados. Llevamos más de 11.000 palestinos secuestrados en las prisiones de la entidad sionista en la Cisjordania ocupada. Estas son cifras del genocidio, que significa cuanto más matanzas y crímenes cometa Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra, más cerca del colapso y el final de la ocupación están. Y es posible, ¿qué es lo que se vislumbra para el próximo año a medida que continúan los masacres? ¿Se puede vivir también otro año de agresión como lo que acabamos de vivir? Estamos en momentos históricos definiéndose justamente esto. Tenemos por un lado la resistencia palestina cada vez mucho más fuerte, donde está cayendo derrotado en todos los frentes en la entidad sionista, pero también vemos que tiene ahora que responder a la República Islámica de Irán, la cual le ha otorgado un golpe durísimo sobre sus intereses militares, donde la entidad sionista no es segura como de hace un año atrás, ya es vulnerable, está demostrando justamente de que no era ese ejército poderoso. Muchos de su población colona quieren huir también, por lo tanto vamos a ver cómo se define. Vienen en elecciones en Estados Unidos los dos candidatos pro-sionistas totalmente, le dan luz verde al gobierno de Benjamín Netanyahu para que siga cometiendo sus masacres. Sí, y bueno, otro de los fracasos del régimen sionista fue que el apoyo al Estado de Palestina crezca aún más desde América Latina y también por países europeos que reconocieron últimamente al Estado de Palestina como España, Noruega y precisamente en América Latina, donde el apoyo al pueblo palestino creció, como lo hemos visto, en diferentes marchas y manifestaciones. ¿Cuál es su comentario sobre este apoyo que está creciendo cada vez? Bueno, justamente cae derrotada la entidad sionista en todos los aspectos y a nivel mundial su imagen totalmente, ¿no? La solidaridad de los pueblos concretos de América Latina con la causa palestina desde siempre, y lo importante es la solidaridad, por un lado, el eje de la resistencia palestina contundente sobre la entidad sionista, sobre el régimen criminal y su ejército de ocupación que día a día comete crímenes y asesinatos porque significa que ha caído derrotada, y por el otro lado la solidaridad de los pueblos del mundo que se movilizan a pesar de algunos gobiernos que están con la entidad sionista diciéndole no somos cómplices del mayor genocidio que se comete desde hace 80 años justamente ante los ojos del mundo, sí. ¿no? Y bueno, hemos visto también que ni siquiera las resoluciones de Naciones Unidas adoptadas por unanimidad han podido obligar al ejército sionista a detener sus guerras. ¿Qué es lo que crees que puede detener presión internacional de algunos países que pueden ejercer sobre el régimen de Netanyahu? ¿Qué es lo que puede, digamos, frenar a Netanyahu en sus masacres? Justamente el mayor criminal de la historia, Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra, es justamente, por un lado, la resistencia del pueblo palestino, apoyar la resistencia, pero por el otro lado, la solidaridad de los países concretos también, los países árabes, la Organización de Cooperación Islámica, la presión, el boicot sobre los intereses sionistas. Ese es el punto más fuerte que hay que aplicar, porque no se puede esperar nada de una comunidad internacional que ha sido cómplice en 76 años. Hay que preguntarse dónde están los derechos humanos de Occidente, derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino, dónde está la paz para el pueblo palestino, la paz de los cementerios para el pueblo palestino, más apartheid, tierra arrasada, limpieza étnica. Eso es lo que le ha otorgado estas potencias hegemónicas occidentales al pueblo palestino, ¿no? Sí, entonces, bueno, se puede. Y del lado de la resistencia, ¿crees que la resistencia también tiene capacidades para seguir frente al enemigo sionista? Exactamente, tienen capacidad y lo ha demostrado, ¿no? En un año realmente victorioso, han entregado absolutamente todo. El pueblo palestino en la Franja de Gaza ha entregado sus hijos mártires, sus familias enteras, no tienen nada que perder, pero sí defender su tierra sagrada. La sangre bendita del pueblo palestino es la que construye el camino hacia la liberación a través del pueblo y sus movimientos de resistencia con un Al-Quds libre y soberano. Sí. Gracias, pues, Abu Faisal, por todas estas aclaraciones. Recordemos que usted es analista político y también director del diario Al-Quds Liberación, que ha estado con nosotros desde Medellín, en Colombia.
هنا شبكة الأخبار الفلسطينية، صحيفة القدس ليبراسيون، كل آخر الأخبار من فلسطين والشرق الأوسط، مع تحليل المعلومات كل يوم. مرحباً.